Hola, muy buenos días tengan ustedes, apreciados compañeros. Nosotros somos el grupo número 7 y vamos a hablarles sobre el tema de la administración global comparada y de calidad. Principalmente, al inicio de todo esto debemos tener en claro que a lo largo de la vida de las empresas se presentan distintas transformaciones generales, las cuales permitirán a estas tener éxito facilitando el logro de distintos objetivos anteriormente trazados. Aquí es donde abarcamos o hablamos de lo que sería la administración global o de la globalización, ya que es un proceso económico, tecnológico e incluso social y cultural que consistirá en la interdependización de distintos países a escala mundial, que a su vez unificarán sus mercados, sociedades y culturas. Cabe destacar que para lograr la globalización que ya hemos tratado de una empresa, se deben cumplir o pasar por distintas etapas, teniendo en cuenta que cada una de ellas es importante para el buen desarrollo de la misma. Por otra parte, no podemos dejar de un lado la importancia de esta globalización, al igual que las alianzas entre países, ya que estas facilitan el comercio de los bienes y servicios de una manera mucho más rápida y menos complicada. Siendo prudente, el primer tema a tocar serán las empresas transnacionales. Una empresa transnacional se puede definir como aquella entidad de carácter privado que son creadas en un país de origen o país matriz, el cual se regirá por la legislación local o aquella legislación de su país anfitrión. Poseerán un enfoque totalmente globalizado y buscarán maximizar sus utilidades en conjunto. Para lograrlo, aplican una estrategia comercial que se diseña y controla desde la matriz, pero que busca aprovechar distintas ventajas comparativas que tienen sus relacionadas con respecto a temas de costos de producción, comportamiento de los compradores locales, así como régimen tributario, cadenas de distribución, entre otros factores. Si bien sabemos que las empresas transnacionales van a realizar actividades económicas que pueden sobrepasar las fronteras, de igual forma se establecerán en otros países mediante un proceso o un sistema de franquicias, las cuales se van a regir por las leyes de dicho país donde se establezcan. A este país le llamaremos país anfitrión. Por otra parte, sabemos que las empresas transnacionales aparecen a partir del siglo XIX y han ido evolucionando hasta la actualidad gracias al profesor Rafael Kalduch en su libro Relaciones Internacionales. Su desarrollo se divide en 3 periodos. El primero, el periodo de surgimiento. Se desarrolla entre el año 1860 y el año 1914. Las primeras empresas transnacionales se originan en Alemania, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos, países que contaban con un gran desarrollo tecnológico y sus líneas de producción se hacían de manera estandarizada, lo que permitía una producción de manera más eficiente. De igual forma, surgen en este periodo nuevas necesidades de parte de los consumidores, así como nuevos productos por parte de estas empresas. Posteriormente tenemos el periodo de consolidación. El periodo de consolidación se desarrolla durante los años 1914 hasta 1945. Estos serán los periodos de las 2 guerras mundiales, de las 2 primeras guerras mundiales. Se verán como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, la economía se modificó a nivel global y es en este preciso momento donde las transnacionales empiezan a evolucionar y renovarse. Es decir, tuvieron que tener resiliencia y cambiar gracias a las difíciles circunstancias. Por ende, entre los periodos de entreguerra, el comercio americano se consolida de manera fuerte gracias a las transnacionales. El tercer y último periodo será el periodo de universalización. Se desarrollará desde el año 1945 hasta el año 1990. El fin de la Segunda Guerra Mundial permite la reconstrucción de las relaciones económicas y políticas a nivel mundial. Las transnacionales a su vez se van a expandir al continente africano y al continente suramericano o de América Latina. Los mercados europeos y norteamericanos a su vez se establecen gracias a la producción en serie y a la globalización que ya hemos tocado anteriormente. Posteriormente tenemos que las transnacionales se caracterizan por el amplio capital que estas empresas deben poseer, ya que esto ante las competencias locales les favorecen para su presencia comercial. A su vez, una de las características más resaltantes es el amplio capital que éstas deben poseer. Las decisiones de las transnacionales suelen ser de manera totalmente centralizada, ya que se toman desde el país matriz o desde la empresa matriz, la cual actúa y deberán ser cumplidas por las empresas filiales o sucursales.
Las empresas del grupo buscan maximizar sus utilidades conjuntas, es decir, en la unidad estará la fuerza. Por último, buscan aprovechar los recursos o ventajas relativas que se observan en cada uno de los países en donde operan o sus países anfitriones. Son aquellas encargadas de realizar una estandarización de los productos, ya que al encontrarse por todo el mundo deben brindar gran rentabilidad a los consumidores de su marca. Es por eso que o sus productos los van a realizar con la mayor tecnología que presenta el mercado. Posteriormente tenemos los tipos de empresas transnacionales. Se dividen en dos tipos, según la política estructural. En estos estarán los de integración vertical o verticalmente integrados. Este tipo es conocido como multinacional. En esto hay una producción de bienes intermedios, la cual se es realizada en alguna de las sucursales para luego ser distribuido por los diferentes países donde está establecida la transnacional como tal. Ejemplos de este tipo de empresa multinacional serán General Electric como en la Unión Europea y en Estados Unidos, Apple en los Estados Unidos y Volkswagen en Alemania. Posteriormente tendremos las de integración horizontal o horizontalmente integradas. Son aquellas definidas como empresas que se ubican en varios países y el producto que comercializan y ejecutan sus líneas de producción será el mismo al que se establece en la empresa matriz como tal. Un ejemplo de esta empresa podría ser Citigroup en los Estados Unidos o en la industria del petróleo, Chevron. Posteriormente tenemos, según su política estructural, las diversificadas. Estas empresas transnacionales son aquellas donde los bienes o servicios varían de un país de producción a otro. Continúan con los lineamientos originarios del país matriz. Sin embargo, se van a adaptar a las necesidades locales, a lo que necesite cada país anfitrión. Como también se ajustarán al tipo de riesgos respecto a la estabilidad económica del país donde se encuentre la sucursal. Todo va a depender del país donde se encuentren, sin embargo, se van a regir por unos lineamientos ya dados por el país matriz. Ejemplos de estos podrían ser Samsung, Novartis en Suiza o Unilever en los Estados Unidos. Posteriormente tenemos los tipos de empresas transnacionales según la política actividad o según la actividad. Las empresas manufactureras es donde el proceso de producción de los bienes y los servicios se da en el país de la sucursal y se elabora con los productos existentes en el mercado local. Se va a adaptar según los productos que se encuentren para ese país. Posteriormente tenemos las financieras y de servicios. Estas serán, por ejemplo, bancos, servicios de telefonía e internet, servicios de crédito, gestión de cobranzas, entre otros tipos de empresas. Y luego tendremos las extractivas. Este tipo de transnacional se encargará principalmente de extraer materias primas de los países donde sea más operativo o más rentable hacerlo para luego de estas ser procesadas y comercializadas internacionalmente. Posteriormente tendremos cómo se internacionaliza una empresa. Esto es muy importante y hay que tenerlo muy en consideración. La internacionalización de una empresa se dará a partir de un departamento dentro de esta que regule las exportaciones e importaciones de la misma, analizando la situación financiera de manera muy detallada. Posteriormente, se deberá contar con una licencia de derechos registrados de acuerdo con el producto que la empresa quiera internacionalizar, para luego establecer franquicias donde se establezca un acuerdo con el cual la compañía va a distribuir su producto. También el contar con una empresa subsidiaria extranjera o en el país que desea llevar estos productos, la cual se controlará por la empresa matriz a través de su política. Todo va a ser bajo la política de la empresa matriz. Eso es muy importante tener en consideración. Posteriormente tenemos las alianzas entre países y bloques económicos. Bueno, un bloque económico no es más que una organización internacional que va a agrupar a un grupo, valga la redundancia, de países o una serie de países con el propósito de obtener distintos beneficios mutuos en el comercio internacional y en general en materia económica. Sin perjuicio de que en la mayor parte de los casos la conformación de bloques de países tiene motivos políticos. Estas formas de unión entre países se realizan a partir de la firma de tratados internacionales que pueden ser de distintos tipos o de distintos niveles.
Podemos clasificar este tipo de bloques económicos según niveles, como ya lo he nombrado anteriormente. Entre estos estarán las áreas de preferencias comerciales, sociales para comerciar unos con otros. Hay libre cambio de productos alimenticios u otros que sean tomados en el acuerdo de integración. Este es el nivel más bajo, por así decirlo. Posteriormente tenemos la zona de libre comercio o área de libre comercio. Este tipo de bloque económico se conforma por un tratado entre dos o más países. El Tratado de Libre Comercio. Los bloques comerciales pueden tener un enfoque completamente comercial, como el TLCAN, o incluir distintos aspectos culturales y religiosos, como la Unión Europea, que de ella hablaremos un poco más adelante. La unión aduanera es el siguiente nivel. En este caso se vinculan dos mecanismos muy importantes. El primero, un arancel único para el intercambio de productos entre los países miembros, y el segundo, aranceles únicos para la comercialización de productos con otros países que no forman parte del bloque. Es decir, un tipo de arancel para aquellos que forman parte del bloque, otro tipo de arancel para aquellos que no forman parte del bloque. Posteriormente tenemos el mercado común. Este es un bloque el que, al igual que el de libre comercio, tenemos muy familiarizado, ya que en él se establece un único arancel para países externos y hay libre circulación de bienes y de productos y de personas. El mejor ejemplo para este tipo de bloque de mercado sería el Mercosur, del cual nuestro país Venezuela es miembro. Posteriormente tenemos la Unión Económica o Monetaria. Este es el nivel más alto. Este tipo de bloque incluye los acuerdos que plantea la zona de libre comercio y la unión aduanera, que ya hablamos anteriormente, pero incluye además la creación de una moneda común. Esto se ha realizado en la Unión Europea con la creación de la moneda común, el euro. Entre los principales beneficios que podemos atribuirle a los bloques económicos sería la apertura que tienen los países que lo conforman a un mercado muchísimo más amplio y a la alta capacidad de consumo, lo cual permitirá que el nivel de las exportaciones se incremente, lo cual beneficiará directamente a los países miembros. Otro aspecto positivo que arroja un bloque económico es la generación de un mayor número de fuentes de empleo, ya que se reactiva el aparato productivo de cada una de las naciones que pertenecen o que integran esta región o este bloque económico, además de promover la creación de nuevas empresas y el mejoramiento de las ya existentes. Es decir, va a haber mucho más competencia. Para los consumidores, es decir, para cada uno de los habitantes de estas naciones, existirá mayor variabilidad de bienes o mayor variedad a la hora de adquirirlos, y servicios con mayor calidad y a mejor precio. Esto se conocería como mayor demanda, como ya lo hemos nombrado anteriormente. Hay muchas empresas que ofrecen un mismo bien y según la percepción de cada uno de los compradores, adquirirán o se van a encargar de adquirir aquel que se les haga mejor a sus necesidades o se les adecue más a sus necesidades. Posteriormente, hablaremos de la globalización y su relación con los bloques económicos. La creación de los bloques económicos es una respuesta a los inicios del siglo XXI ante la inminente globalización económica. La integración de mercados distantes en una gran red de inversiones, negocios y transacciones no siempre va acompañado de justicia. Por eso, lo repercute de manera distinta en los países débiles con economías dependientes. Por eso, la afiliación de distintos bloques económicos puede traer un poco más de protección respecto a esta nueva economía superglobalizada. Los ejemplos de bloques económicos. Los principales bloques económicos conocidos son la Unión Europea, el Mercosur, integrado por los países Brasil, Uruguay, Argentina y Venezuela. Es importante también que establezcamos las desventajas de los bloques económicos. Hablemos que se tendrán que suscribir o dejar a disposición las decisiones económicas del grupo, incluso si van en contra de los propios intereses de la nación. A su vez, habrán restricciones a la hora de gestionar el propio comercio exterior de cada nación. Por otra parte, tendremos la pérdida total pérdida de autonomía y la falta de protección ante distintas desigualdades. Posteriormente, empezaremos a hablar de un bloque económico
que ya hemos nombrado anteriormente, la Unión Europea. La Unión Europea es una entidad geopolítica que cubre gran parte del continente europeo. Es una asociación única en el mundo formada por 27 naciones luego de febrero de 2020, cuando el Reino Unido se retiró. Se sabe que Bruselas es establecida su capital y allí se encuentran la mayor parte de las entidades o las instituciones comunitarias y viven la mayoría de los funcionarios y responsables de la misma. La historia de la Unión Europea. La Unión Europea nace en los años 50, luego de acabar la Segunda Guerra Mundial, buscando una Europa en paz y mantener esa sana convivencia entre sus vecinos. Asimismo, los países que la conforman al inicio serán Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. A través de los años empieza a crecer como tal y se ve un crecimiento económico de sus miembros. Algo muy relevante será que luego de la Segunda Guerra Mundial, en la etapa entre los años 60, se verá un excedente de producción agrícola, lo que para después de tanta austeridad luego de la Segunda Guerra Mundial será muy bueno para estos países. La comunidad europea o la comunidad de la Unión Europea comienza a crecer aún más. Se empiezan a unir Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido en el año 1973 y a su vez se empiezan a invertir fondos presupuestarios para la creación de empleo e infraestructura en las zonas más pobres. Posteriormente, en el año 1981, se unen Grecia, pasando a ser el 10º país que forma parte de esta entidad, y luego se le unirían 5 años más tarde España y Portugal. Posteriormente, en 1986, se firma el Acta Única Europea, tratado que constituye la búsqueda de un amplio programa de 6 años destinado a eliminar las trabas de libre circulación de mercancías a través de las distintas fronteras de los países, quedando así un mercado único, como ya habíamos nombrado anteriormente. La Unión Europea empieza a conformar una Europa sin fronteras. En el año 1993 culmina la creación del mercado único con las 4 libertades de circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. La comunicación se hace más fácil a medida de que se extiende el uso del teléfono móvil y el internet. Esto beneficia muchísimo a las relaciones exteriores de la Unión Europea. Posteriormente, el euro es la nueva moneda de muchos europeos. Cada vez más países lo adoptan durante la década de los 2000. Los países de la Unión Europea comienzan a colaborar más estrechamente contra la delincuencia, y cuando en 2004 10 nuevos países ingresan, seguida por Bulgaria, Rumania en 2007. La crisis financiera sacude a toda Europa y a todo el mundo en el año 2008. Del año 2010 al año 2019, la crisis económica mundial golpea de lleno a Europa. Sin embargo, la Unión Europea ayuda a varios países a hacer frente a sus dificultades y establece la llamada Unión Bancaria para crear un sector bancario mucho más seguro y fiable. En el año 2012 se entrega el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, y el cambio climático sigue siendo un tema recurrente en su agenda a día de hoy. ¿Cómo funciona la Unión Europea? Si bien sabemos que se reúnen todos los líderes nacionales europeos, donde establecen las distintas prioridades generales en la Unión Europea y lo que es importante para su agenda. Los diputados del Parlamento Europeo son elegidos directamente por la ciudadanía europea y representan a estos mismos, es decir, por y para la ciudadanía. La Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, promueve los intereses de la Unión Europea. Luego tenemos los países que integran la Unión Europea. Son 27 en total. República Eslovaca, Grecia, Eslovenia, Letonia, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Rumanía, España, Alemania, Austria, Lituania, Estonia, Finlandia, Suecia, Luxemburgo, Malta, Bulgaria, Chipre, Irlanda, Polonia, Hungría, República Checa, el Reino Unido, pero este ya no pertenecía hasta febrero del 2020, los Países Bajos, Portugal e Italia. Los representantes de la Unión Europea. Existen múltiples representantes de la Unión Europea, sin embargo, nombraremos a los más importantes. Están Bernardino León, Lars Gunnar Wigenmark, Peter Burian, Torben Brail, Kalman Misei, Erwan Führer, Fernando Gentilini, Peter Senmevi, Ettore Francesco Secchi, Roeland Bandiguer y Peter Feit.
Las ventajas de la Unión Europea. Bueno, se reducirán los costes administrativos y burocráticos. A su vez, las aduanas no solo suponen un aumento de los costes para pagar en los aranceles. De igual forma, se favorecen las economías a escala. La moneda única elimina los riesgos del tipo de cambio o de los cambios. A su vez, se puede viajar con mucha mayor facilidad entre los países miembros. Esto se da también en los convenios de Mercosur que tiene nuestro país. Ello no solo supone una ventaja en el terreno lúdico, se favorece el mercado de trabajo. Algunas de las desventajas de la Unión Europea estarán la concentración regional del capital, la creación de grandes empresas y grandes conglomerados que pueden llegar a monopolizar, la pérdida de la soberanía, así como la desviación del comercio. La bandera de la Unión Europea tiene cierto significado. Sabemos que es azul con un aro de estrellas doradas. Tiene 12 estrellas. Sin embargo, el número de estrellas es el símbolo de la perfección, mas no tiene relación con el número de miembros que la forman. El círculo de estrellas doradas representa la unidad, solidaridad y armonía entre los pueblos de Europa. Y ahí los colores, el azul representa un cielo, pero las estrellas doradas no se encuentran en él. ¿Sabías que con los años la bandera de la Unión Europea se ha convertido en el símbolo más reconocible de la identidad europea? Muy interesante. Posteriormente tenemos la Unión Europea en el mundo. La Unión Europea es el mayor bloque comercial del mundo, como ya habíamos establecido. Es la primera exportadora mundial de productos manufacturados y servicios y el mayor mercado de exportación para más de 100 países. La ayuda humanitaria. La Unión Europea se ha comprometido con múltiples víctimas de catástrofes de origen natural y humano en todo el mundo y presta apoyo a más de 120 millones de personas cada año. La diplomacia y seguridad. La Unión Europea desempeña un importante papel en el ámbito de la diplomacia y trabaja para fomentar la estabilidad y la seguridad y la prosperidad, así como la democracia. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los otros bloques de libre comercio en América Latina. Esto es muy importante también hablar. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCA, es un acuerdo regional entre el gobierno de Canadá, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno mexicano, para crear una zona de libre comercio. El acuerdo es un documento que incluye 8 secciones, 22 capítulos y 2.000 páginas. Este acuerdo es una ampliación del antiguo Tratado de Libre Comercio de Canadá y Estados Unidos que fue firmado el 4 de octubre de 1988 para la formalización de la relación comercial entre ambos países. Bueno, tenemos que el 10 de junio de 1990 Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un Tratado de Libre Comercio. Y el 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo que el acuerdo comercial fue firmado bajo la presidencia de George Bush el 8 de diciembre de 1992 por el primer ministro canadiense Brian Mulroney el 11 de diciembre de 1992 y por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari el 14 de diciembre de 1992. Los objetivos. Bueno, como sabemos, busca, como todo bloque económico, reducir o suprimir obstáculos al libre comercio, fomentando distintas circulaciones de bienes y servicios entre los estados firmantes, es decir, entre Canadá, Estados Unidos y México. Busca aumentar sustancialmente las actividades de inversión en los territorios de las partes, así como proteger y hacer valer de manera adecuada y efectiva los derechos de propiedad intelectual y territorio de cada una de las partes. Los beneficios. Entre los efectos más destacados del libre comercio de América del Norte se encuentra un considerable incremento del comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. De este modo, los tres países se han visto bastante beneficiados respecto a las ganancias del comercio, y es que con la eliminación de los obstáculos al comercio se ha permitido a los canadienses, mexicanos y a los estadounidenses acceder a unos bienes a precios mucho más bajos. También, la industria mexicana del automóvil se ha visto considerablemente beneficiada gracias al aumento de las exportaciones. México se ha convertido en el primer exportador de automóviles en Estados Unidos, muy interesante. Las consecuencias. No obstante, no todos los efectos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte han sido positivos. Podemos establecer que en los distintos sectores económicos encontramos el que gana y el que pierde. En este sentido, las empresas estadounidenses comienzan a exportar productos agrícolas libres de aranceles a México al tiempo que el gobierno mexicano recortó subsidios agrarios. Ante la incapacidad para competir con los productos estadounidenses, aumentó masivamente el desempleo en el sector agrícola mexicano.
Por otra parte, la inversión extranjera en México por parte de Canadá y Estados Unidos ha aumentado considerablemente. Si bien esto es positivo para el crecimiento de la economía mexicana, también termina por convertirse en un arma de doble filo o en algo contraproducente, pues cada vez México muestra una mayor dependencia hacia otros países, lo que le quita lo que ya establecíamos como independencia. Otros bloques económicos conocidos. Bueno, tenemos el Mercosur, que nuestro país formó parte del Mercosur o forma parte actualmente del Mercosur. Es muy importante también, es conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, fueron aquellos que los nombraron. Otros 6 países tienen el estatuto de miembros asociados como Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Guayana y Surinam. A su vez, sus principales objetivos también son la libre circulación de bienes y servicios, establecimiento de un impuesto exterior común y la coordinación de distintas políticas macroeconómicas y por sectores, así como la armonización de distintas legislaciones de los Estados miembros. También está la Alianza del Pacífico, que fue creada hace 5 años y representa actualmente el 52% de los intercambios comerciales y el 36% del Producto Interno Bruto de América Latina. Lo conforman Chile, Colombia, Perú y México. A su vez tenemos la Comunidad Andina de Naciones, que es fundada en 1969, la integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Se suman a ella 103 millones de habitantes. La salida de Venezuela en 2006 para unirse a Mercosur en protesta por la firma de un acuerdo de libre comercio entre Perú y Estados Unidos dio origen a una grave crisis en el seno de la institución. Esta tiene un modelo similar a la Unión Europea. Tenemos luego UNASUR, que es la Unión de Naciones Suramericanas, se crea en 2008 y está compuesta por 12 países sudamericanos, y el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, fue de política de inspiración socialista y fue lanzada por Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 2005. Está formada por Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua y varios pequeños países del Mar Caribe como Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, pero ha perdido gran influencia en los últimos años. Bueno, tenemos distintas conclusiones. Podemos establecer al finalizar este tema que la administración internacional va a girar en torno a las operaciones de las empresas internacionales en los países anfitriones, así como el estudio de la administración internacional se centrará en las operaciones de empresas internacionales en países anfitriones. Se ocupará de las cuestiones administrativas relacionadas con el flujo de personas y bienes y dinero. Los factores ambientales que afectan a las empresas nacionales suelen ser más cruciales para las compañías internacionales. Las diferencias culturales entre naciones representarán un factor que impacta profundamente en la administración de empresas. El libre comercio entre los miembros de la Unión Europea es uno de los principios fundamentales. Así como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte representa una facilidad de tránsito fronterizo de bienes y servicios. Bueno, esta fue toda nuestra exposición. De verdad, muchas gracias por escucharnos.